Listo muchachos, video número 3. Vamos a hacer varios videos cortos para que no se lo vuelva muy tedioso escuchar una clase de 1 hora y media. Vamos a hacer varios videos y además porque la tecnología y el almacenamiento del celular me ha permitido hacer videos más largos. Entonces aquí nos vamos a meter es con la anatomía del músculo cardíaco. Pues ustedes saben que yo no soy muy buen dibujante, pero vamos a tratar de entender que esto es un corazón. Bueno, ese corazón tiene dos cavidades, unas cavidades superiores a las que llamamos aurículas, ¿cierto? Aurícula derecha, aurícula izquierda. Nos va a servir de referencia esta vena que estamos dibujando aquí. Esta es nuestra vena cava superior, vena cava superior. Esta nos va a servir como referencia para poder entender esta imagen. Estas aurículas están separadas por una estructura intermedia, la que llamamos septo interauricular. Las cavidades inferiores, que son de mayor grosor porque tienen más tejido muscular, pues eso lo recordamos ya en las anatomías. Entonces aquí tenemos nuestro ventrículo derecho y graficamos el izquierdo un poquito más grueso, precisamente porque es un músculo que tiene más espesor. Entonces aquí estamos graficando y en la parte intermedia tenemos un septo o una estructura media que la llamamos septo interventricular. Entonces el color negro está dibujando las paredes de nuestras aurículas y nuestros ventrículos. Lo que pretendimos simplemente fue hacer un corte coronal de nuestro músculo cardíaco y que nos permitiera ver al interior de ese músculo cardíaco el sistema eléctrico, que es un cableado eléctrico, pues son unas fibras que llamamos fibras de Purkinje, que son unas fibras que tuvieron una modificación para convertirse en unas conductoras de electricidad y formaron un circuito eléctrico intramuscular para precisamente conducir electricidad. Entonces, aquí viene pues donde se viene esa cualidad del músculo cardíaco de ser autómata. Entonces aquí partimos de esta estructura, la que llamamos número 1, que lo llamamos nodo sinusal, que es el nodo que tiene el marcapaso natural de nuestro corazón. Y tenemos unas fibras a las que vamos a llamar fibras 2, aquí de este lado, las que llamamos fibras interauriculares, porque están conectando ambas aurículas. Entonces las fibras 2 lo que van a hacer es transmitir el impulso eléctrico generado en el nodo sinusal y van a llevar esta corriente eléctrica a través de las paredes auriculares, tanto de la derecha como de la izquierda. Y a esto lo llamamos fibras interauriculares. Luego tenemos una estructura a la que vamos a conocer acá con el número 3. Esta fibra está uniendo ambos nodos, entonces por eso la llamamos fibras internodales. Van a unir tanto el nodo sinusal, o sea, desde el inicio de la contracción, el automatismo cardíaco va a conducir esa electricidad hasta este segundo nodo, que lo tenemos como numerado con el 4, que se va a llamar nodo aurículo ventricular. Lo llamamos así precisamente porque está entre la unión de la aurícula y el ventrículo en la base o en el inicio del septo interventricular. Este nodo AB, y aquí se genera una estructura a la que conocemos como el haz de His, que lo tenemos rotulado como número 5, y ese haz de His luego se divide en unas ramas a las que llamamos 5A y 5B. La 5A corresponde a la rama que va por toda la pared del ventrículo derecho, la llamamos rama derecha del haz de His. Y tenemos una rama que la tenemos numerada como 5B, que es la que va por todo el septo y discurre a través de las paredes del ventrículo izquierdo, que lo llamaremos rama izquierda del haz de His. Entonces, ¿cuál es la idea de este sistema eléctrico? Entonces, como nuestro nodo sinusal es nuestro marcapaso, aquí es donde de manera autómata se inicia ese potencial de acción. Y el objetivo es transmitir ese potencial de acción a través de todas las paredes. Entonces, primero se conducirá la electricidad de manera alterna y de manera simultánea se va a conducir a través de las fibras interauriculares y a través del septo interauricular, buscando llegar hacia el nodo auriculoventricular o nodo AB. Entonces, ¿qué va a generar esta conducción? Que se vaya transmitiendo la electricidad desde la cúpula o desde la parte más alta de las aurículas hasta las bases de las aurículas. El objetivo es hacer que estas cúpulas se contraigan, ¿sí? Reduzcan su tamaño, se contraigan, generen una presión intraauricular suficientemente fuerte para que abran las válvulas auriculoventriculares y permitan que las aurículas vacíen su contenido sanguíneo hacia los ventrículos. Pero, ¿por qué lo hacen? Porque este nodo auriculoventricular está programado para hacer una pausa, ¿sí? O sea, para detener el paso de la electricidad, para darle una ventaja eléctrica a las aurículas. O sea, las aurículas se contraen unos milisegundos antes que lo que logra hacerse el ventrículo. Si esa contracción fuera simultánea, pues obviamente las aurículas serían incapaces de llenar a los ventrículos. Entonces es importante recuerden siempre por favor que el nodo AB va a generar una pausa. Va a generar una pausa y esa pausa debe ser mayor de 40 milisegundos
y debe ser menor de 200. Que ahorita lo veremos cuando hablemos de las características normales de la conducción eléctrica, pero si es muy corta, no va a permitir, va a hacer que la contracción sea simultánea, y si es muy larga, va a generar que el llenado ventricular sea demasiado masivo y luego los ventrículos no sean capaces de soportar esa carga volumétrica o ese volumen de llenado y les sea difícil o sean incapaces de expulsar esa carga tan alta. Entonces ese nodo AB hace una pausa de, como le digo, mayor de 40 y menor de 200 milisegundos. Le damos ventaja que las aurículas se contraigan primero, vaciamos y llenamos a los ventrículos y luego la conducción se hace a través de las ramas. Y luego vendrán las dos ramas a hacer contracción, haciendo que las paredes ventriculares se contraigan. Cuando ellas se contraen, para que la sangre no se devuelva, pues aquí van a haber unas válvulas que no las tenemos graficadas. Esas válvulas se cerrarán, chocarán e impedirán que se dé el retorno o el reflujo de la sangre hacia las aurículas. Esos defectos valvulares los veremos en una próxima clase que lo llamaremos valvulopatías. Por ahora nos vamos a dedicar a la corriente eléctrica. Entonces, esa suma de esos vectores va a generar un vector eléctrico que va a tener esta dirección. Para los que saben de sumas vectoriales, pues un vector siempre nos genera una magnitud y una dirección, ¿cierto? Entonces la magnitud estará dada por la sumatoria de cada uno de los vectores que se generen en cada una de estas ramas, en cada uno de estos movimientos, que va a generar un vector eléctrico, y la sumatoria de esos vectores nos permite ver que el vector cardíaco se dirige en nuestro tórax como se está dirigiendo este marcador en mi pecho, o sea que va de derecha a izquierda, ¿sí? Va de la parte superior a la parte inferior, y si le damos tridimensionalidad, ese vector va desde la región posterior hacia la región anterior. ¿Por qué es importante que conserven en su mente esta imagen? Porque ahora vamos a hablar algo que se llama el triángulo de Eichhoven, donde este señor nos enseñó cómo leer y cómo entender esta magnitud eléctrica a través de unos electrodos que identifican la dirección y la magnitud del movimiento eléctrico. Entonces, este vector es la sumatoria que tiene esta dirección. ¿Listo? Eso nos lo va a decir acá. Esa sería la anatomía cardíaca, es muy sencilla de cómo se conduce a través del sistema de Purkinje, el sistema eléctrico. Aquí vemos, espero que lo vean, es una línea punteada que nos va a lograr dividir este sistema cardíaco en dos sistemas. Un sistema al que llamaremos supraventricular y un sistema inferior al que llamaremos ventricular. ¿Por qué es importante saber esto, muchachos? Entonces, cuando veamos electrocardiogramas, las arritmias se pueden catalogar según su origen, o se van a catalogar según su origen en arritmias supraventriculares y en arritmias de origen ventricular. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de una arritmia supraventricular, es una arritmia que se está originando en cualquiera de estas estructuras, o sea, en el nodo sinusal, en las fibras interauriculares o en las fibras internodales. ¿Y cuál es la característica física o electrocardiográfica de esas arritmias supraventriculares? Que nos van a generar un QRS estrecho. ¿Qué es un QRS estrecho? Es un QRS que nos permite ver esta morfología, que nos permite ver este complejo de ondas muy estrechito, y es menor a 120 milisegundos. También ahorita cuando hablemos del electrocardiograma normal y de cómo se traduce en eso en milisegundos, vamos a identificar eso. Entonces recuerden, origen supraventricular en esta parte superior, QRS estrechos de esta morfología y con 120 milisegundos o menos. Cuando las arritmias se generan en la parte inferior, o sea, en el nodo AB, en el haz de His, o en las ramas, tanto derecha como izquierda, vamos a decir que nuestras arritmias son de origen ventricular. Y la característica morfológica es que van a tener un QRS ancho. ¿Qué es un QRS ancho? Es ese QRS que nos va a decir que desde el inicio del Q hasta la finalización de la R, o la iniciación de la R, perdón, hasta la S, vamos a tener un complejo sumamente amplio. Y eso quiere decir que es mayor a 120 milisegundos. Entonces, esa sería la característica anatómica de cómo degenera el sistema eléctrico. Vamos a entender, en nuestro siguiente video, en el video número 4, vamos a entender cómo un señor, un desocupado llamado Eichhoven, creó esta vaina de cómo leer este vector, o estos vectores en un sistema eléctrico llamado electrocardiógrafo. Ese señor desocupado creó uno de los mejores inventos que hasta la fecha no ha tenido la posibilidad o ningún ingeniero biomédico ha sido capaz de tumbar. Lo llama desocupado, pero es un señor genial. Listo, vámonos al video número 4.